Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 11. Hoy quiero darle continuidad a la palabra que dimos hace 2 semanas. Yo he sido muy bendecido porque primeramente la palabra pasa por mí y el reto primeramente es para mí, la demanda primeramente es para mí, la bendición primeramente es para mí, así que también en lo que lo tienen ahí, me encomiendo al Señor. Amén. Amado Padre, es un gozo y una alegría poder sentarnos ahora a escucharte. Tú nos escuchaste mientras cantamos, tú pusiste toda tu atención hacia nosotros. Aún, Señor, dirigiste tu mirada y la estás dirigiendo porque en este día millones de hijos tuyos en toda tribu, lengua y nación se reúnen a darte sus ofrendas de alabanza, de adoración. Con sus vidas vienen a expresar que tú los has salvado y que tú eres Señor ahora de sus vidas. Y tú escuchas nuestras oraciones y siempre estás atento. Pero de la misma manera nosotros queremos sentarnos a escucharte. Señor, cuán difícil es escuchar a veces. Nosotros a veces hablamos y hablamos, pero cuando nos quieren hablar, cuánto nos falta poner atención, como dice en tu palabra. Cuando vayas a la casa de Dios, no seas pronto para hablar, sino más seas para escuchar. Y eso queremos hacer, escucharte, no porque sea yo, sino porque es tu palabra. Mira esta palabra, traer un conocimiento tan elevado que es Cristo y tu palabra, Dios mío, ¿quién es suficiente para esto? Dios mío, no podemos hablarlo con palabras humanas, hemos nacido de nuevo y tenemos un espíritu nuevo y por ahí tú nos revelas las cosas que son del espíritu, las cosas eternas, las profundidades de tu corazón, pero pasando por nuestra mente se pueden dañar. Así que te ruego que ninguna palabra torpe mía, ningún pensamiento humano pueda yo mezclarlo con algo tan santo, tan puro, tan elevado como es hablar de tu persona, Señor, de tu palabra. Danos la reverencia, la solicitud para escucharte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que leemos Filipenses 2, ayúdeme, ¿ok? No voy a leer solo. Mientras usted lee, se está alimentando en su espíritu. Así que si no leyó ayer, pues aliméntese hoy espiritualmente. El hombre nuevo se alimenta por la palabra. Amén. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo a los filipenses, como ustedes pueden ver la cita,
Y fue una carta dirigida a esta iglesia que Dios le permitió ir a predicar en Europa. Fue la primera iglesia en Europa, según yo estudiaba. Y el apóstol Pablo fue el que llegó a predicar esta iglesia, y esta carta parece que se escribió 10 años después de él haber llegado a predicar y hablarle a esa comunidad allá en Europa. Era una comunidad de muchos soldados retirados del gobierno romano. Había mucha gente con ciudadanía romana. Le digo todo esto porque es importante, cuando vamos a aplicar algunas cosas, tienen que ver mucho con el contexto. Porque cuando yo veía esta declaración o esta realidad, esta verdad, más que una doctrina, porque la deidad de Cristo lo enseñamos como una doctrina, pero es una realidad que para poderla explicar con nuestra mente humana es imposible hablar de lo que Dios hizo en Cristo, de cómo Él se despojó. No es fácil hacerlo. Así que el apóstol Pablo se dirige a los filipenses y hablándoles en el contexto. Ellos sufrían persecución. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por la iglesia, y más adelante veremos cómo él dice que deseaba verlos. Estaba con un afecto entrañable, así como cuando una madre pare a su hijo y no lo ve. Imagínese una madre que pare a su hijo y lo tiene por 1 año y después lo deja de ver por 9 años. Imagínese el afecto, o sea, el deseo. Y el apóstol Pablo está escribiendo algo que él mismo había recibido, que se le había impartido y que se reflejaba en su vida. Así que quiero que también vayamos a Primera de Timoteo 3:16. Para mí es el otro Juan 3:16, pero está en Primera de Timoteo 3:16. Póngamelo allá, por favor. Primera de Timoteo 3:16. Dice aquí: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fíjese, el apóstol Pablo, aún con la revelación, dice indiscutiblemente. Dice, más tarde vamos a explicar un poquito más esa palabra, pero el apóstol Pablo dice que el misterio de la piedad es grande. O sea, poder entender que Dios se hizo hombre, entró en esta dimensión de vida, dejó su trono y se hizo uno como nosotros. Dice que es indiscutible. Es algo que vamos a ver más adelante viendo, pero él está diciendo que es grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, que no hay nadie que pueda dudar de lo que sucedió desde la eternidad en esta dimensión en la tierra, lo que experimentó el planeta azul, la dimensión de que Dios, teniendo todo el universo, eligió el planeta azul para condescender y hacerse semejante al ser humano. Así que volvamos a Filipenses. La vez pasada yo les dije, vamos a Hechos 9:5. Yo les explicaba que hace tiempo el Espíritu Santo me inquietó acerca de esto. Cuando se me pone en Hechos 9:5, por favor. Cuando el apóstol Pablo, antes que fuera el apóstol, era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Él en su celo por el judaísmo y por su conocimiento intelectual en información de Dios solamente, no en un conocimiento del Espíritu, sino en un celo carnal de ley judía, él perseguía a los cristianos. Y en esa persecución el Señor se le aparece y lo baja del caballo. Ustedes saben que lo hace comer hasta polvo a Saulo de Tarso para bajarlo de su orgullo. Pero en esa pregunta que él hace me inquietó, porque dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero esa pregunta del Señor, él le dijo: ¿quién eres, Señor?
Yo no sé qué tan profunda era su pregunta para él, pero a mí el Espíritu Santo me inquietó para decir, ¿quién es? ¿Quién es el Cristo? En Filipenses leímos que dice, ¿hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Me están siguiendo? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, Cristo está hablando de su divinidad, antes de su encarnación, de su preexistencia. Dice que haya un sentir que hubo en el sentir de Él como Dios antes de hacerse hombre. Y luego dice en Cristo Jesús, y lo que Él mostró y reveló a través de su vida como humano. Y está haciendo una exhortación a los filipenses a mantener la unidad, pero le está poniendo el ejemplo, para mí es el ejemplo más elevado, un ejemplo que es el único, puro, santo, perfecto, noble, justo, limpio, verdadero, lleno de misericordia. Dice, el modelo para que ustedes lo puedan lograr es mirándolo a Él. Como dijo el profeta Isaías, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Dice, el modelo para que ustedes tengan el sentir es, miren a Cristo. Y para eso hay que mirar quién es Él antes de su encarnación, su preexistencia. ¿Quién es Cristo? Y eso me inquietó a mí para decir, si el Padre dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y el Espíritu Santo lo glorifique, eso no quiere decir que entonces Él es superior a ellos tres. Si el Padre dice que hay que darle todo reconocimiento a Él y el Espíritu Santo dice que no vendrá sino para glorificarlo a Él, entonces esa pregunta a mí me surgió. Entonces, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es Cristo? Y el Espíritu Santo me respondió en primera instancia de esta manera. Me dijo, porque cuando en la eternidad, como dice Colosenses 1:15, que en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo dominio, Él tiene la preeminencia en todas las cosas. Y ahí, si nos podemos detener un poquito, dice, cuando Dios decidió crear su imperio celestial, incluyendo a la humanidad, y sabiendo que el pecado entraría en el universo por aquel ser que Dios creó, que se halló maldad en su corazón, que fue Lucifer, y que el pecado pasaría también a la humanidad, el de los tres que se ofreció, como dice en Isaías capítulo 6, ¿quién irá por nosotros? Y el que se ofreció fue el Hijo, fue Cristo. Dice, yo iré por ellos. Así que eso revela lo que dice el Señor en su palabra. Dice, el que se humilla, Dios lo levanta. Y Cristo fue el que se ofreció voluntariamente y dijo, el hacer tu voluntad me agrada. Y su sentir fue desde la eternidad, y lo vimos por su paso en la tierra. Fíjese, desde la eternidad dijo, el hacer tu voluntad me agrada, como está escrito de mí, el hacer tu voluntad. ¿Y cuál fue el lenguaje de Jesús siempre en su boca en la tierra? El mismo sentir lo tenía en la tierra, porque no vine a hacer mi voluntad. Jesús tenía una voluntad como hombre. Dice, sino vino a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aún en su ruego antes de ir a la cruz dijo, no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Y esa es la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo dar a conocer a la iglesia. Es la vacuna contra el egoísmo, contra el orgullo, contra la jactancia, para decir, el mismo sentir de aquel que dejó su trono tiene que haber en vosotros. Y eso es algo que poco a poco iremos estudiando en este día. Fíjese, aquel por quien son todas las cosas, el primogénito, en que tiene la preeminencia en todo. Otras veces lo hemos dicho. Cuando Dios hizo las creaciones, la creación celestial, decimos que es la estrella de la mañana. Cuando hizo la creación mineral, dijo, yo soy la roca eterna. Cuando hizo la creación vegetal, dijo, yo soy la vid verdadera.
Y así en la creación celestial, yo soy la luz del mundo o la estrella de la mañana. O sea, en todas las cosas Él tiene la preeminencia y todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Es un poquito complicado poder expresarlo porque todo está hecho en Él, y Él dejar su posición, su autoridad para descender, como dice ahí en Filipenses, hasta hacerse un hombre y tomar la naturaleza humana y ser desde ser un bebé. Vamos a ir viendo poco a poco, pero dice que Él se despojó teniendo toda autoridad, todo poder, todo dominio. O sea, dice se hizo un hombre. O sea que Jesús entró a la tierra y entró como un niño, y más en estas fechas navideñas. Tanto se ha hablado y se ha predicado, no solo en muchas iglesias siempre se hace referencia al nacimiento de Jesús. Vamos a ir a Lucas 2:40. Lucas 2:40. Y así que el libro de Filipenses dice que Él tomó la forma, se hizo semejante a los hombres y nació en una condición humana completamente. Ocupó aquel que sostiene la creación, que sostiene al mundo, y que Él sustenta todas las galaxias con la palabra de su poder. Ahora entró en el vientre de una mujer. O sea, lo que quiere el Espíritu señalarnos es que el mismo sentir que hubo en Cristo, que se humilló hasta lo último, tomando ahora Él, teniendo la posición, siendo el alto, el sublime, el eterno, ahora entrar en una dimensión humana, sujetarse al tiempo, sujetarse a la ley, como dice en Gálatas. Dice aquí: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hemos leído que se encontró a Jesús, o así el Padre lo reveló, en el pesebre, como se nos predicó a través de nuestro pastor el jueves. O sea, el Dios que de los cielos no lo pueden contener, ahora entró en esta dimensión humana, y dice: lo hallaréis encontrado envuelto en pañales. Aquel que se viste de gloria y de magnificencia, ahora se vistió de humanidad. Y entonces Él tuvo que crecer como uno de nosotros. Para Él no es ajeno la niñez. Dice ahí: el niño crecía y se fortalecía. Tuvo que entrar en un proceso humano también de aprendizaje, de crecimiento, de dependencia de sus padres, de María, el instrumento que Dios usó, y de José, su padre, en cuanto a lo terrenal. Sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que en su vida natural, si vemos en su vida natural, Él experimentó hambre, experimentó sed, lloró, se cansó, dormía. El que dice que no se cansa ni se fatiga con cansancio, dice: y dormía en la barca. Dice ahí en Filipenses: haya el mismo sentir que hubo en Cristo. El que dejó su posición de rey, ahora dice para ser un siervo. Siendo rey, dice, ahora se hizo un siervo. Fue un humano real, tuvo un proceso de desarrollo humano natural, y estando en un ambiente de gloria, como lo relata en Apocalipsis, rodeado de un ambiente celestial de gloria, de poder, de magnificencia, donde todos los tronos, dominios se le rendían. Ahora nacer en un pesebre, nacer rodeado de los animales, en la tierra de allá de Belén, donde en ese tiempo no es como ahora, donde no había ni pavimento, no había todas las cosas ahora que tenemos de tecnología para el aire acondicionado, por si hace
porque si se hace calor ponemos el aire acondicionado, si hace frío ponemos el heat rápidamente, pero él no tenía ninguna de esas comodidades. Pero lo que trato de poder explicar es cómo el apóstol Pablo los está llevando a ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que está desde la eternidad y en su paso por la tierra. Entonces dice, mírenlo a Él. Cada vez que ustedes lo miren a Él, porque el pensamiento es, dice, ármense del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Él dejó toda su comodidad. Él dejó de ser el rey. Seguía siendo rey, pero ahora dice, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo para obedecer completamente al Padre. Así que si lo vemos en cuanto a en su humanidad, fue un niño. Dice la Biblia que se regocijaba, tenía sed, tenía hambre. Aquel que dice en Isaías que venir a mí a todos los sedientos, a todos los hambrientos, ahora él dijo, tengo sed. Aquel que dice que no se cansa ni se fatiga con cansancio, ahora dormía en una barca. Aquel que sustenta toda la tierra, toda la creación con la palabra de su poder, ahora siendo cargado en brazos. O sea, y su fin, como dice ahí en la crucifixión, o sea, el que estaba vestido de gloria, de magnificencia, ahora desnudo en una cruz. Y el apóstol Pablo está diciendo, los invita a decir, quiero que miren a Jesús. Quiero que lo miren a Él, quiero que Él sea el objetivo, que sea la meta, que Él sea la causa por la cual ustedes mantengan la unidad, que es lo que está diciendo. Amén. Tengo aquí muchas notas, de las cuales no sé ni por cuál comenzar, porque como yo leía anteriormente, dice que es grande el misterio de la piedad. Vamos otra vez a Filipenses capítulo 2, pero ahora desde el versículo 1. Y póngamelo en la traducción viviente, por favor. Aquí el apóstol Pablo, en la traducción, nueva traducción viviente, aquí está puesto de una manera como en signos de interrogativas, haciendo una pregunta. O sea, ese sí, cuando por tanto sí, o sea, no es de que esté dudando, sino que está diciendo, ya que ustedes se les reveló Cristo, ya que Él se vació por ustedes, ya que Él lo hizo por cada uno de vosotros, entonces se le puede formar como una pregunta, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Los estimula en que fueron añadidos al reino de Dios? ¿Existe algún consuelo de amor? O sea, está diciendo, Dios se hizo algo por ti y por mí, y yo creo que hizo demasiado. Dice, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? O sea, el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, que hemos nacido de nuevo, ¿nos ha comunicado algo de Él? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? O sea, ¿se les ha revelado este Cristo que estuvo desde la eternidad y que lo hemos leído en los evangelios y que se les ha predicado cómo Él anduvo entre vosotros? Dice, entonces, hágame verdaderamente feliz. Y para mí que este pensamiento, el apóstol Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, este pensamiento es decir, es el del Padre, diciendo, háganme entonces feliz, cumplan el propósito por el cual yo los salvé. El propósito por el cual yo los salvé es que tengan la imagen del Hijo. O sea, ¿cuál es el propósito principal de nuestra salvación? El propósito principal de nuestra salvación es, dice Romanos, que es que llevemos la imagen del Hijo. El ruego del apóstol Pablo en Gálatas, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Cuál es el propósito principal? Que Cristo se ha formado en nosotros, que llevemos la imagen del Hijo. Fíjense que cuando termina, déjenlo ahí, cuando termina Filipenses, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese
que Jesús es el Señor. O sea, lo que está diciendo es que el propósito principal de Dios hacerse hombre es otra vez anexar todo el reino, todo lo que es el señorío de Cristo, otra vez volverlo otra vez a su origen principal. O sea, lo que está diciendo, le está diciendo, el propósito principal de Dios salvarlos a ustedes es formar a Cristo en vosotros. Y es el Padre diciendo, pónganse de acuerdo. Y es como diciendo Dios, mírenos a nosotros. Miren al Padre, miren al Hijo y miren al Espíritu Santo. Miren los tres trabajando en armonía. Ninguno de los tres está buscando lo suyo propio. El Padre toda honra da al Hijo, y el Hijo toda honra da al Padre, y el Espíritu Santo glorifica y revela al Padre y al Hijo. Entonces dice la exhortación es una exhortación muy elevada, llena de pureza, llena de verdad, llena de justicia, llena de misericordia, llena de verdad, diciendo, entonces compórtense, si tienen el Espíritu de Dios, compórtense como Él. Dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos en un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Y cómo podemos lograr tener un mismo pensamiento y un mismo propósito? ¿Cómo lo podemos lograr? La clave está en, dice, ármense del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Continúa, a ver si está más adelante. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Continúa, por favor. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿En quién se interesó Cristo al venir a este mundo? En primera instancia lo vemos que sí. ¿Cuál es el sentir de Cristo? ¿Cuál es la actitud de Cristo? Porque dice, tengan el sentir de Cristo. Pero ¿cuál es el sentir de Cristo? En primera instancia, ¿cuál es el sentir de Cristo? Se nos ha enseñado que el Evangelio, o cuando se predica, es siempre que el centro es el hombre. Pero el sentir de Cristo era anexar todo poder, todo dominio, toda autoridad completamente otra vez al Padre, como se nos ha enseñado, para que Dios vuelva a ser el todo en todos. Dios dejó de ser el todo cuando aquel ángel Lucifer que Dios creó se rebeló, se encontró iniquidad en él, trajo el pecado, arrastró a la tercera parte de los ángeles. Dios dejó de ser el todo. Esa maldad, esa iniquidad, ese pecado la trajo a la humanidad, y Dios dejó de ser el todo en el hombre. Dios dejó de reinar voluntariamente en el corazón del hombre. Dios sigue reinando, Dios no ha dejado de reinar, pero lo primero que se perdió el reinado de Dios voluntariamente en el hombre. Y ese es el sentir que había en Cristo para decirle al Padre, yo bajaré, descenderé para que el hombre vuelva otra vez y tú seas el todo en ellos. Por eso dice que el Cristo fue hecho todo por Él, por Él y para Él. Entonces está diciendo, el ser humano se te desvió, y ahí dice que no sean egoístas. Cuando en el pecado entró en nosotros, el pecado que contiene todo lo que es la naturaleza del diablo, que es robar, matar, destruir, el egoísmo, la envidia, el pleito, la división. O sea, todo eso entró en el hombre, y el hombre, en el pensamiento del hombre, se volvió ajeno al pensamiento de Dios. Entonces Dios, por la regeneración del Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, vuelve otra vez el Espíritu Santo, por decirlo de esta manera, a meternos el chip para volver otra vez a volver en sí, como dicen en la parábola del hijo pródigo, que volvió en sí para decir, espérate, o sea, esta vida no se vive solamente en esta tierra, y es para mí, esta vida es para vivirla para el Padre. Y está poniendo el ejemplo de Jesús, está diciendo, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el primer sentir de Cristo? Era devolverle otra vez, anexarle todos los cielos y la tierra, anexárselos otra vez al Padre. ¿Cuál es el sentir que está diciendo el apóstol Pablo? O sea, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, está diciendo,
vuelvan a ustedes a experimentar el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Para mí ese es el todo del Evangelio, el sentir de Cristo. Si nosotros leemos cada carta de los Evangelios y de las cartas paulinas y del Apocalipsis, todo es Cristo, todo es Cristo, todo es Cristo, todo es Cristo. Y Cristo todo se lo lleva al Padre. Recuerda cuando Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre. Y muéstranos al Padre. Y José, ¿me has visto a mí? Ha visto al Padre. Entonces, viendo a Cristo y teniendo el pensamiento, el sentir de Cristo, estamos volviendo otra vez el corazón a Dios. Retrásenlo un poquito otra vez en el 2:3, por favor. En esa versión dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El siguiente: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Cuál es el sentir de Cristo aplicándolo ahora en este verso? ¿Cuál era el sentir de Cristo en interesarse, ponga individualmente? El sentir de Cristo en interesarse individualmente en ti. Dice la Biblia que nosotros estábamos destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Nosotros dice que estábamos bajo maldición. Estábamos lejos, apartados de los pactos, de las promesas, de la ciudadanía. ¿Y cuál es el sentir de Cristo aplíqueselo personalmente? ¿Cuál es el interés? Si el apóstol Pablo está diciendo: ustedes, cada vez que ustedes hagan algo, tengan el sentir, expresen a Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo: en cada cosa que ustedes expresen lo mismo que hizo Cristo. Y yo diría: expresen lo mismo que hizo el Padre, porque es el mismo sentir. El mismo sentir de Cristo es el mismo sentir del Padre. El mismo sentir de Cristo es el mismo sentir del Espíritu Santo. Entonces yo diría: expresen todo el sentir de Dios hacia el otro. O sea, cada vez que hagan algo, más adelante en la carta a los Filipenses ve como dice: en esto pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo noble, en todo lo honesto, en todo lo verdadero. O sea, dice: cada vez que ustedes vayan a hacer algo, miren si tiene el deseo, el mismo sentir que hubo en Cristo. Y está contrarrestando diciendo: lo contrario sería que ustedes lo hagan por envidia, por egoísmo, por jactancia, por pelearse. Entonces ustedes están viviendo en la naturaleza vieja. Pero él los está exhortando diciendo: ármense del pensamiento. Primeramente, cada persona que desea, anhele este sentir tan glorioso, tan supremo, que revela la gloria de Dios, dice: ármense de ese pensamiento. Para que alguien lo pueda tener, primeramente necesitan nacer de nuevo. La Biblia dice que si no tiene el Espíritu de Cristo, ni se apunte ni vaya, porque dice que no puede. Porque la naturaleza vieja, el pecado, dice no puede, ni quiere, ni se sujeta, ni puede agradar a Dios, sino que se deleita en todo lo que es lo contrario al sentir de Cristo. Pues de la manera que ustedes lo pueden lograr, ya nacieron de nuevo. Ahora renueven el entendimiento. Y la clave está, dice: contémplenlo a Él. Miren, cada vez que ustedes van a interesarse por alguien, miren si su motivación es la misma que había en Él. Dice: interésense por los demás. Póngalo en la Reina Valera, por favor. El 2:4 en la Reina Valera. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, Cristo, haciéndose hombre, estaba mirando primeramente por el reino de Dios y al mismo tiempo estaba mirando por la vida individual de cada uno y colectiva como cuerpo. O sea, dice: estos están destituidos de la gloria de Dios, están bajo pecado, bajo maldición. Es imposible para ellos otra vez alcanzar a Dios y que Dios entre en ellos. Es imposible. Entonces dice: yo me voy a hacer cercano, voy a entrar en esta dimensión de vida, voy a participar de carne y de sangre. Algo que ellos no pueden vencer es el pecado, mucho menos la muerte.
Dice Eclesiastés que todos tenemos una cita con la muerte y nadie puede evitarla. Ningún ser humano en esta tierra, por más logros que tenga, más logros académicos, ¿no?, por más logros en economía, en algo que pueda alcanzar, cuando le llegue la muerte, no hay quien pueda superar, no hay quien pueda evitar ese día y no hay quien pueda vencer a la muerte. Y el sentir de Cristo es vencerla por ti y por mí. Y el apóstol Pablo está llevando a ese sentir. Dice: cuando ustedes hagan algo, miren si es el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Dice: cuando tú vas a hacer algo por el otro, cuando tú vas a servir en el área que Dios te haya puesto, en el ministerio que Dios te haya puesto, mira si tu deseo es que Cristo sea revelado, si es que Cristo se ha visto, si es que Cristo se había oído, si es que Cristo se ha impartido, si es que Cristo se ha revelado. En cada servicio, en caso por ejemplo ahora mismo de la palabra, mi oración era: Señor, que mientras yo predique, Cristo sea visto. Que mientras yo predique, y no solamente yo sino todo predicador, que mientras todo predicador predique, Cristo sea revelado, Cristo sea impartido, Cristo sea revelado, Cristo sea implantado en nuestros corazones. Cada vez que nosotros salimos al evangelismo, es que Cristo sea glorificado. Cada vez que nosotros intercedemos, es que el propósito, el sentir de Cristo, de que el Dios sea el todo. Entonces mi oración no va a ser dirigida egoístamente, sino mi oración va a ser para que Dios cumpla todo su propósito de su voluntad en cada uno de sus santos. El aplauso fuerte al Señor, amén. Y el apóstol Pablo los está llevando a esa sublimidad. Para mí no encuentro palabras para decir, es algo tan elevado para decir: tengan el sentir de Cristo. Cuando entre ustedes se relacionen, no se relacionen por ningún interés. ¿Cuántos se relacionan por algún interés? Si es porque es el líder, bueno, para ver si se fija en mí y entonces pues me da un lugar. Si es algo de renombre, bueno, pues yo voy allí a ver si se fijan en mí. Entonces el apóstol Pablo está hablando, dice: cada vez que ustedes hagan algo, miren, escuadríllense, miren. Por eso la pregunta es si hay algo, una consolación, si hay una comunión con el Espíritu, si ustedes tienen algo de Cristo, dice, hagan feliz a Dios. No porque Dios sea infeliz, sino vea que su propósito sea agradarlo, para que el Padre desde el cielo mire a cada uno de sus santos y diga: el propósito de Cristo, que descendió a la tierra, murió, resucitó, y todos los logros que nosotros sabemos, dice, se está cumpliendo en cada uno de vosotros. Incluso en cada prueba nosotros decimos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y nosotros lo vemos desde la perspectiva, a veces ciegamente, de lo que yo quiero que Dios logre en mí, pero no estamos viendo de lo que Dios quiere lograr en mí. Hablamos la vez pasada del ejemplo de Job. O sea, Dios estaba escribiendo, hay mucha enseñanza ahí que podemos hablar, pero Dios lo que estaba escribiendo era lo que Dios quería lograr en la vida de Job. Yo entiendo de esta manera, es un vaciamiento. Lo explicamos la vez pasada un poquito. Él estaba mirando que se cumpliera el propósito de Dios en él, que Cristo se ha visto. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Dijimos que Santiago dice que miremos la aflicción de los profetas, la aflicción de Job y los sufrimientos de Cristo, y lo pone él como uno anterior que Jesús. Si ustedes miran todos los hombres de Dios, todos sin excepción, todos en sus aflicciones, en sus pruebas, el propósito era revelar a Cristo. Si vemos por ejemplo la vida de José, todo lo que le aconteció a José, tal vez en ese momento no lo entendía él, pero todo lo que vivió la vida, lo que sucedió o aconteció en la vida de José, que Dios le permitió, ¿cuál era el propósito? Y que ahora podemos ver por la revelación. Era llevar los sufrimientos y los padecimientos, dice la Biblia, de Cristo. Dice que ellos llevaron los vituperios, ellos llevaron una parte de lo que Cristo iba a experimentar. Fue vendido por sus medios hermanos. Solamente uno era su hermano, todos los demás eran
sus medios hermanos. ¿Quiénes vendieron a Jesús? Sus medios hermanos. Porque decía, yo conozco que ustedes no tienen amor de Dios en vosotros. Se llamaban del pueblo de Israel, pero Jesús dijo, vosotros dice que son hijos de Abraham, pero vosotros sois hijos del diablo. Y José estaba experimentando en su aflicción o sus pruebas, Dios estaba formando a Cristo en él. No sé si ustedes lo habían visto de esta manera antes, pero ahora podemos ver cuando sus hermanos vienen a él, ¿qué es lo que él dice? Dice, vosotros me vendieron a Egipto. Dice, pero Dios usó esto, dice, para preservar pueblos y naciones. Dice, mientras yo me fui de la tierra de mi padre, pues yo preservé la vida de Egipto. Y ahí ya estamos viendo ahora mismo el pueblo judío rechazaron a su Mesías, que es Jesús, y ahora Cristo está salvando a los gentiles y está salvando al resto del mundo. Entonces vemos que en la vida de José, ¿a quién estaba formando en la vida de José? A Cristo. Vemos la vida si ponemos el ejemplo de la vida de Moisés, dice que él eligió, antes de participar de los deleites, de la posición que le ofrecía a Faraón y de disfrutar de los deleites temporales del pecado, antes bien eligió llevar los vituperios de Cristo. Y esa es la exhortación que está haciendo el apóstol Pablo. Dice, ustedes deben tener el sentir que hubo en Cristo. Dice, cada cosa que a ustedes les acontezca, deben de mirar cuál es el propósito de Dios en ese momento, cómo Cristo se quiere magnificar en ustedes. En una parte de la carta de Filipenses, él dice, y ahora sé que Cristo será magnificado en mí. Eso está en el capítulo 1, en la versión Reina Valera, en el versículo 19 en adelante. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, está aprisionado en Roma, y dice que lo que le está sucediendo no evitaba que continuara el propósito de Dios. Para él dice, mis prisiones, todo lo contrario, han avanzado al evangelio de Cristo, porque en las prisiones de Pablo, en esas prisiones servían para el propósito de Dios, porque ahí le habló a muchos de la corte, a muchos soldados importantes, y a través de esos soldados, con su influencia, el apóstol Pablo estaba, como dice en otras cartas, dice, todo lo he llenado de Cristo. Desde Macedonia hasta Acaya, todo lo he llenado de Cristo. O sea, el apóstol Pablo dice, yo tengo ese sentir que sucédame lo que me suceda, el propósito es que Cristo sea magnificado, que Cristo sea glorificado. Fíjense, dice, y luego el versículo que sigue, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está diciendo, para mí vivir, cuando verdaderamente vivo, es cuando vivo a Cristo. Yo no sé cuál es la parte más feliz de su vida, en su diario vivir. Hágase un autoexamen ahora mismo. ¿Cuál es la parte del día que usted más disfruta? Algunos será comer, algunos será dormir, algunos harán andar por las redes sociales, publicando, viendo cuántos seguidores tiene ya. Algunos será haciendo su pasatiempo. Examínese, ¿cuál es el momento en que usted más disfruta en su vida? El apóstol Pablo aprendió, dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, todo lo que hago debe magnificar y glorificar a Cristo. El mismo que le está diciendo, hayan pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice, todo lo que hago debe glorificar a Cristo. Haciéndole la pregunta, me la hago yo mismo también. Muchas veces cuando termina el día,
voy a Dios y el Espíritu Santo me redarguye. Y me siento triste porque digo, Señor, a ver, trabajando, te glorifiqué. Cristo fue visto mientras estuve trabajando. Mientras me relacioné con mis hijos, Cristo fue glorificado. Mientras me relacioné, y aunque no haya sido algo pecaminoso, pero aquí dice, vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo. Cuando ministré la palabra, ¿Cristo fue glorificado? ¿O yo quise brillar cuando adoré, cuando toqué, cuando canté, cuando ministré, cuando serví? Aplíquelo. ¿Cristo fue glorificado o lo hice por envidia, o lo hice por egoísmo, o lo hice por vanagloria? Cuando le negué el saludo a alguien, a veces yo paso y no porque no quiera saludar a alguien, siempre mi deseo es abrazarlo, pero otra vez estoy ocupado pensando en lo que voy a hacer y aún así voy y digo, solo le dije Dios te bendiga, pero por dentro de mí yo quería abrazarlo y platicar con ella o con él, con alguno de ustedes. Pero el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, cada cosa que yo hago, Él debe ser glorificado. Ese es el sentir que Él está llevando a la iglesia. La iglesia ha perdido el sentir de Cristo en cierto sentido. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto teológico o denominacional, ¿en cuántas fracciones está dividida la iglesia? ¿Cuántos? Si usted se busca allí en Google y pone cuántas denominaciones hay, usted se va a sorprender de la cantidad que hay. Y usted dice, ¿cuántas? Y ahí mismo te dice, ¿cuántas habrá para el 2050? Si es que Cristo no viene antes. Y dice que van a haber muchas más. Podemos decir entonces que tenemos como cuerpo, hablando ya como cuerpo en toda tribu y lengua nación, tenemos el sentir de Cristo. Si el sentir de Cristo era anexar todo otra vez al Padre, si el propósito de Cristo era anexar todo otra vez para que Dios vuelva a ser el todo, entonces ¿de qué nos podemos enorgullecer cuando decimos yo soy adventista, yo soy pentecostal, yo soy luterano, yo soy wesleyano, yo soy menonita, yo soy reformado, yo soy bautista? Porque se le fue la mente de Cristo. No, porque Él está diciendo, haya el sentir, Él vino a unir, y lo que la iglesia ha hecho es dividir. Y eso yo les decía el otro día en la oración de los líderes, nosotros tenemos claro aquí, si ustedes revisan la página de cuando nosotros, por ejemplo ahora mismo estamos en YouTube y se revisan abajo, dice ¿quiénes somos? Y ahí dice, nosotros somos una parte, una célula del cuerpo de Cristo. Nosotros creemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, es parte del cuerpo de Cristo. Llámese católico, llámese pentecostal. Si nació de nuevo, es parte del cuerpo de Cristo. No tenemos por qué levantar un nombre. Ahí mismo dice en Filipenses, ya hay un nombre que debe ser levantado solamente, el nombre de Jesús. Solo ese nombre debe ser levantado. Claro, entendemos que, por ejemplo, nosotros nos llamamos como ministerio el Amanecer de la Esperanza por causa de cuestiones en algunos países, de cuestiones legales que se le tiene que poner para cuestiones de papeleo legal o para identificación, pero no es nuestro deseo. Nuestro pastor lo tiene muy claro. Si ustedes leen los libros donde ha plasmado lo que Dios le ha dado, es que la iglesia se llama cristiana porque procede de Cristo, no porque se está tratando de enfatizar una denominación o un énfasis. O sea, la iglesia se llama cristiana porque nació del costado de Cristo. Así como Adán, cuando Dios tomó la mujer de su costado, dijo, será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el apóstol Pablo está diciendo, haya en vosotros el sentir de Cristo. Y esta es una exhortación. Yo no sé cómo gritaría el apóstol Pablo si mira ahora cómo está la iglesia ahora dividida en un montón de interpretaciones y de un montón de énfasis y de todas las cosas que se hacen que no tienen el sentir de Cristo. Y como yo le dije anteriormente, podemos aplicarlo, si lo aplicamos en todo el cuerpo de Cristo, pero lo aplicamos en lo individual también. Si el ministerio que Dios me entregó o en el área que Dios me puso a servir, estoy yo revelando a Cristo. Por ejemplo, si lo aplicamos en los matrimonios,
¿Cómo es Cristo con su iglesia? Dice, haya en vosotros el sentir que hubo ¿quién? En Cristo. Dice que la santificó por la palabra, y todo lo que Cristo ganó, ¿a quién se lo dio? A la iglesia, a nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces, si el marido dice, a ver, yo tengo el sentir de Cristo, y se empieza a escuadriñar, ¿y cuál es el pensamiento entonces que debería haber en el esposo? Fíjese, el esposo siempre dice, aquí el que trabaja soy yo, el que paga todos los biles soy yo, cuando la mujer no trabaja, y le pone en la cara a la mujer todo que él es el que trabaja y hace todo. Lo explicamos un poco más ampliamente en los mensajes al principio no fue así, ¿se acuerdan? Entonces dice, como Cristo amó a la iglesia. Entonces yo como esposo debo escuadriñarme y decir, a ver, ¿hay en mí el sentir de Cristo hacia mi esposa? ¿Cómo sería Cristo? ¿Cómo es Cristo como esposo con la iglesia? Y aún Pablo mismo dice ahí, grande es este misterio, también dice. Dice, pero Él se entregó amándola, cuidándola. Yo estoy, como decía alguien por ahí, no estoy para decirlo ni usted para saberlo. Pero así como mi esposa estos 2 años ha padecido mucho de muchas enfermedades, y Dios ha estado con nosotros y la ha sanado, pero muchas veces has tenido que estar completamente en cama. Por eso a veces no la ven a ustedes aquí, no porque ella no quiera venir o no quiere estar, sino ella le duele en su corazón y se queda llorando. Dice, no, ve, ¿qué haces aquí tú si yo no puedo hacer nada y detenerte a ti? Ve y sirve al Señor. Y allí, pero mientras ella está ahí, pues yo dice, bueno, yo soy el pastor, yo soy el anciano, yo ¿qué voy a lavar los trastes? ¿Qué voy a trapear? ¿Qué voy a planchar? ¿Yo qué voy a ir a las compras? Y entonces el sentir de Cristo es, bueno, no, yo trabajé, tú tienes que levantarte. Yo he visto antes de convertirme al Señor el machismo, y más en México, es tremendo. La mujer se está muriendo y la mujer tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cocinar, y cuando el hombre se emborrache por allá, la mujer tiene que salir a buscar el pan para la casa. Y por eso el apóstol Pablo dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Entonces yo debo mirarme a mí y decir, a ver, yo estoy reflejando a Cristo. Por ejemplo, Dios nos ha enseñado que en el hogar, aplicado al matrimonio, hay una sola moneda. O sea, no tú pagas la renta, yo pago la luz, yo pago esto, tú pagas aquello, no. Mi esposa, como nos ha enseñado nuestro pastor aquí, porque ¿para qué estamos aquí? Sino para aprender. Dice aquí, haya en vosotros, dice que nos vistamos de humildad. ¿Cómo me visto de humildad? La humildad no tiene que ver con una posición física. La humildad tiene que ver con yo dejar mis pensamientos humanos, mis razones, y mirarlo a Él para yo ser como Él. Cristo todo lo que ganó, dice, y subiendo a lo alto, llevando cautiva la cautividad, dio dones y todo se lo dio a la iglesia. Somos herederos y coherederos juntamente con Él. O sea, entonces todo lo que yo gano debe de estar en disposición y con claridad para mi esposa. Y claro, la esposa no por eso se aprovecha, sino administra de la misma manera. No por eso va a decir, ves, la mujer va a decir, ves, dame ahora todo el dinero. No, porque mi esposa aún para comprar algo de $2 me pregunta, ¿puedo comprarlo? ¿Por qué me preguntas? Cómpralo. Dice, no, pero yo te tengo que decir a ti todo. Porque eso es lo que enseña la palabra en Efesios, cuando habla de estar sometidos los unos a los otros. Pablo dice, cuando yo llegué a vosotros, les hablé del reino de Dios, del sentir de Cristo, de que el reino, de que Dios vuelva a reinar en la vida de cada creyente, de que Dios vuelva a ser el todo en la vida de la iglesia. Entonces está diciendo, en el matrimonio, entonces hay una sola moneda, no yo pago esto, yo pago. Entonces ahí ya hay una división, y eso causa, como dice ahí atrás, dice, causa entonces egoísmo, causa entonces vanagloria. Yo soy el que paga más aquí soy yo. Y más en América, que es donde trabajan los dos. Pero ahí el apóstol Pablo dice, vamos a trabajar por lo mismo. Ahora vamos a aplicarlo juntos como matrimonio. ¿Cuál es el sentir de Cristo al salvarte a ti y a mí? Dice, el sentir de Cristo es que la voluntad del Padre, que lo que Dios determinó para cada individuo, cada
cada hijo suyo en la tierra se cumpla. Y entonces Jesús trabajó, vivió, en primera instancia es para el Padre, porque el Evangelio es, aunque revela que es para la salvación del hombre, pero en última instancia, como dice nuestro pastor, en el último análisis es para volver a que Dios sea el todo en todos. Y entonces como padres estamos trabajando juntos para lograr el propósito de Dios en nuestros hijos. ¿De qué nos podemos privar? Cristo se privó de estar en su trono alto para bajar y descender y sufrir, por decirlo de esta manera, una escasez, porque dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero el propósito era andar entre vosotros haciendo bienes, sanando, liberando, perdonando, restaurando, trayendo el reino de Dios. Entonces, si lo aplicamos a nuestros hijos, ¿qué prioridad le estamos dando como matrimonio para que nuestros hijos cumplan el propósito? O sea, ¿cuánto tiempo invertimos en ellos, en sentarnos con ellos, a enseñarles la palabra, a levantar el altar juntos con ellos? Pero como estamos ocupados con 2 trabajos, como estamos ocupados con tantas cosas, o sea, porque nos interesa más nuestra comodidad, tenemos que pagar un precio. Cristo pagó un precio dejando la gloria para descender. O sea, en Malaquías dice: no les di un solo espíritu, hablando del matrimonio, y los hice uno. Dice: para que me levanten una descendencia. O sea, el propósito entre tantas cosas en el matrimonio es, dice, que ustedes me levanten una descendencia. Y Cristo eso vino a levantarle descendencia al Padre. Y entonces dice aquí: hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Vosotros como padres, dice, interésense en que esos niños, cuando Dios se los entrega como un cuaderno en blanco, para mí es eso, cuando Dios nos entrega a nuestros niños es un cuaderno en blanco. Y ellos, como una esponjita, van a adquirir todo lo que vean de nosotros. Y esa es mi preocupación entonces en lo personal. Cuando yo en mi diario vivir digo: mostré a Cristo, Cristo los hubiera corregido así, Cristo los hubiera tratado así, Cristo los hubiera enseñado así, Cristo hiciera eso, Cristo les diera una tableta para que todo el día estén con la tableta. Perdónenme, padres, yo soy igual padre que ustedes. Y a veces yo he visto que en nuestro vacío que hay en nosotros, como no tenemos nada que darle, dentro de nosotros le damos la tableta. Y el daño que le estamos haciendo a sus ojos y a su mente, retrasándolos en su mente. Pero como yo no tengo tiempo, como estoy ocupado en muchas cosas, entonces ahí está que te ministre la tableta. Y eso es lo que está, el cuaderno en blanco que Dios te dio, que es la mente limpia de tu hijo. Eso es lo que le está sembrando. Claro, ya el pecado está y la rebelión está en su juventud y está en el hombre, y cuando crezca él va a elegir. Pero lo que a mí respecta, mientras esté en mi casa y esté en mis manos, yo soy responsable, porque yo tengo el sentir que hubo en Cristo. Y yo soy responsable de que lo que él esté ahí dándole y dándole. Entonces, ¿sabe? Pero no, eso no estaba en mis notas. Pero como dice nuestro pastor, nos dejamos guiar por el Espíritu. Usted no sabe, está ahí el niño y yo lo veo porque trabajo en un restaurante, y yo veo un día de entre muchos, vi un padre que no podía comer porque el bendito niño andaba con el celular por todo el restaurante, para que no se lo quitara, para que se siente a comer. Y el padre no comía nada, y la madre: sí, pobrecito, que no llore. Sí, pobrecito, porque está adicto al bendito teléfono, no lo sueltan para nada. Y un berrinche que le hizo porque el papá recibió una llamada y no lo quería dejar recibir la llamada, que era el trabajo. Y el niño gritaba como decir: ¿y dónde está entonces el sentir? Claro, obviamente no, si no tiene a Cristo no tiene ese entendimiento. Pero entre vosotros que somos hijos de Dios, ¿cómo permitimos todo el día o todos los días que nuestros hijos tengan un teléfono en la mano? ¿Para qué quiere un niño de 10, 12 años, 15 años un teléfono en la mano? Yo perdón, pero a mis hijos no le he dado una tableta, tienen en la casa. Eso no quiere decir que yo los privo de ver televisión. Y lo que yo sé que ellos estamos en este mundo y en la escuela van a
van a enseñarles que hay ciertas caricaturas y ciertos programas, pero sabiamente, ¿sabe qué hago yo? Yo me siento con ellos y le digo, a ver, ¿quieres conocer por ejemplo, a Spider-Man? Un ejemplo. Yo me siento con él y le digo, mira, yo ya más o menos sé las escenas y todo lo que pasa, y le digo, mira, ¿tú crees que esto está bien? ¿Qué te enseña Dios en la palabra? ¿Y qué te está enseñando este? ¿Qué te enseña esta? Yo he visto niños en mi trabajo que el niño está viendo una película de acción donde todo es muerte, o los Nintendos que tienen todo es muerte, y luego se queja la nación que hay suicidios en la nación. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Pero si eso es en el mundo, bueno, pues se pasa porque la Biblia dice que el diablo le cegó el entendimiento, pero no entre vosotros, el pueblo de Dios. No puede ser eso. Vamos a aplicarlo a lo práctico. O sea, hay en vosotros el sentir de Cristo. Como padre, yo tengo el sentir de Cristo al crearlos de esa manera. Yo debo interesarme en su futuro de ellos. Los dos, como papá y mamá, debemos trabajar juntos. ¿Qué hizo en la escuela, mi hijo? Nos dividimos las tareas, las funciones. Tú haces esto, tú haces el otro. Ahí aplicamos para decir, bueno, no, solamente yo me intereso, no, porque yo estoy haciendo una cosa, pero tú estás haciendo la otra, y los dos estamos haciendo. O sea, como somos uno, si papá lo hace, si mamá lo hace, los dos lo hicimos. O sea, pero los dos estamos participando de cuidando la integridad de ese niño. Constantemente nosotros estamos mirando, mi esposa y yo constantemente estamos mirando, por gracia de Dios, por revelación de Dios, por misericordia de Dios, estamos mirando, esto sí está bien, esto no está bien. Y aunque a veces a algunas personas no les parece porque no les gusta el orden, no sé, pero yo tengo el sentir de Cristo de cuidar esos niños mientras estén en mis manos, porque yo soy responsable. Y yo le voy a decir algo más. Tal vez, como dice el pastor Omar, saludos, por ahí no está viendo, tal vez me ame menos, como dice él. Yo a veces le digo, mira, cuando vamos a la iglesia, tú vienes con papi, a los dos vienes con papi y con mami. Tú no vienes a ser el centro de la iglesia. Cuando nosotros salimos podemos hablar, relacionarnos, todo eso está listo, pero mientras estés en el culto, tú no eres el centro de atención. Cristo es el centro de atención. Antes de ir a la iglesia vas a comer, vas a dormir, vas a ir al baño, pero ahí todas tus necesidades están atendidas. Ahora el tiempo es de glorificar a Dios. Ya te atendí, ya te di de comer, ya dormiste, ya te bañaste, ya yo te suplí. Ahora es el tiempo de adorar a Dios. No es el tiempo de estar haciéndole sonrisa. No estoy diciendo que no se salude. Lo que estoy diciendo es que el sentir de Cristo es desde niño enseñarle a qué va a la iglesia, adorar al Señor. Ahora, si tú no quieres adorar, no te voy a obligar. Quédate ahí sentado tranquilo, pero no me distraigas a nadie ni me distraigas a mí. Claro, atiendo su necesidad, se necesita ir al baño, está bien. Pero lo que estoy diciendo es que estamos formando. ¿Qué estamos formando entonces? Ahí dice el apóstol Pablo, hay el sentir en vosotros el que hubo en Cristo Jesús. Si le había ahí algo, no dije que iba a decir que me abre menos. Cuando vienen, yo les digo, así sea nuestro propio pastor que te diga, ven conmigo, no porque dude de mi pastor, pero tú tienes que avisar a dónde tú vas. No importa quién sea. Papi, puedo ir con tal persona porque yo no sé tú dónde estás, porque yo soy responsable de tu vida y yo debo saber a dónde tú vas y con quién tú vas. Y si te dan a uno un dulce, tú tienes que ir a tu papá y decirle, papi, puedo comerlo porque yo sé lo que tú debes comer, lo que ya comiste, lo que no comiste. Y usted tal vez le parezca algo tan, no sé, tan legalista, no sé cómo lo quiera ver, pero lo que estamos enseñando que, por ejemplo, yo no dudo de ninguno de vosotros, pero ustedes saben que ahora en la escuela, en las escuelas, y más en nuestros países, los narcotraficantes están usando los dulces con droga para ser adictos, para tener un mercado desde su niñez con los niños. Y yo debo cuidar a mi hijo, de enseñarle todo lo que te dé. Entonces primeramente debes consultarme a mí, no porque yo te quiera tener aquí atado, sino porque yo tengo un sentir de cuidarte. ¿O no es lo que hizo Jesús? El buen pastor da su vida por las ovejas, cuida de sus ovejas. El ladrón, como no son de él, huye y se van y no le importa. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén, demos un aplauso al Señor. Fíjese, Filipenses otra vez, en capítulo 1, dice el versículo 21, más
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él encontró que este sentir que hay en Cristo era verdaderamente el sentido de la existencia. Cuando tenemos el sentir de Cristo en todos los aspectos, fíjese, si lo podemos aplicar a un sinfín de cosas en la Biblia. Si tenemos el sentir de Cristo, para mí, en un sentido, ese es el todo, porque ese es el todo de Dios, el sentir que hubo en Cristo desde la eternidad. ¿Cuál es ese sentir? Su sentir de Él como profeta, como apóstol, como maestro, como evangelista, como amigo, como hermano. Porque en todas esas cosas vemos a Jesús. Dice que Él es nuestro hermano, nuestro apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el sumo sacerdote, el sacerdote. Él es el pastor. Y en todo Él dice, tengan el sentir que hubo en Cristo. Así que dice, cada uno de vosotros, dice el apóstol Pablo, aunque Él estaba preso, dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, no importa lo que yo pase, yo debo expresar a Cristo. Me gustaban los cantos, algunos de los que estábamos cantando hablaba de, ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Y ese debe ser nuestra meta para decir, yo quiero el sentir de Cristo. Más adelante el apóstol Pablo dice, no que ya yo lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. O sea, el llamamiento supremo es conocerle a Él, dice, y no conocerle en un conocimiento intelectual, de información, de leer y tener ir a un montón de seminarios y meterme en una escuela de teología. No, sino está diciendo que cada vez que yo leo la palabra debo buscar a Cristo. Incluso ¿saben cuál es el sentido de la escritura? Jesús dijo, escuadriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. La Biblia no es Biblia si no es Cristo. Podemos encontrar muchas cosas en la Biblia, pero en todas hay que ver a Cristo. Él mismo lo reveló, dijo que está en la ley, en los salmos y en los profetas. Está en todos los libros, está en todos los versículos. Si por el Espíritu Santo nos va revelando, podemos ver a Cristo en todo. Porque Cristo es el todo de Dios y el todo de Cristo es el Padre. Y ese debe ser nuestro sentir. El apóstol Pablo entendió y le hace conocer a la carta a los Filipenses. Hay un versículo donde él dice, porque vuestra ciudadanía está en los cielos. Les dije anteriormente cuando comenzamos que esta ciudad de Filipos tenía muchos soldados romanos y los excluía de impuestos, les daba tenía mucho favor por ser del imperio romano. Y eso les hacía para decir, yo soy ciudadano romano. Y eso les hacía creer, usted sabe que muchas veces el nacionalismo nos hace creernos superiores a otros, o el nombre de venir de tal familia nos quiere hacer superiores, o nuestro físico nos puede creer hacernos ser superiores. Yo le digo porque antes de conocer al Señor, yo pues trabajaba de manager, y yo le voy a decir lo que Dios me ha ido revelando en mi vida. Y creo que en cada uno de vosotros. Yo recuerdo que como trabajaba de manager y siempre me servían a mí, pues entonces yo menospreciaba el que lavaba los platos, al dishwasher. Yo decía, está ahí porque no estudió. Y en la Ciudad de México el ambiente porque en la Ciudad de México el ambiente es pesado, muy pesado. O sea, la gente se cree que es lo mejor de todo el mundo, aunque no es nada. Para mí ser mexicano, para mí, no estoy diciendo que no sea bueno, pero para mí no tengo ningún orgullo. Todo lo contrario, me avergüenza a mí decir soy de México. Y no porque no aprecie la cultura ni el país, porque todos son de Dios. Pero en la forma, el ambiente cultural y machista que se vive y decir soy mexicano, y decir soy mexicano, para decir que los mexicanos son machistas. Fíjese, el apóstol Pablo dice de los cretenses, como dijo su propio profeta, dice, cretenses, borrachos, glotones, dice. Y entonces para mí, el decir mexicano, para mí, antes yo peleaba por eso y me arremangaba las mangas por decir soy mexicano. Pero ahora digo, soy mexicano, y luego de la ciudad, de chilango, como nos dicen por ahí. Y peor todavía, digo, nomás con que diga de México, déjalo así, ¿de dónde? De México, les digo. No, porque el apóstol Pablo está diciendo, no se gloríen dice, su ciudadanía ya está en los cielos.
Fíjese, el apóstol Pablo dice, para que Jesucristo sea y su nombre solo sea exaltado. O sea, debe ser exaltado su ciudadanía que te dio en el cielo. Tú y yo no éramos ciudadanos del reino. Y ahora dice, ya Él trabajó por ti, se preocupó por ti, como dice ahí. Dice, busquen el bien de los demás. ¿Qué bien te buscó? Hacerte de la ciudadanía del reino. Vuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Bendiciones a mis hermanos que están aquí, los hermanos mexicanos. Ya muchas veces que me vieron así medio raro. No, de verdad, a mí no me da, porque le estaba diciendo, para mí era eso. ¿Y qué creen que hizo Dios cuando me trajo aquí a Estados Unidos? ¿Cuál fue el trabajo que Dios me dio? El primer trabajo que yo puedo encontrar, de dishwash. Sí, así es. O sea, para que se me baje mi orgullito. ¿Qué es lo que hizo con todos? Nadie se escapa, nadie se escapa. Nadie se escapa del sentir de Cristo. Dios lo va a lograr en cada uno. Nadie se escapa. ¿Qué hizo con Saulo de Tarso? Él dice, yo era de linaje, yo sabía toda la palabra, era irreprensible. Y Dios con todo eso lo bajó del caballo hasta hacerlo comer polvo. Y lo tuvo 3 años allá en Arabia enseñándole, desaprendiendo toda la basura que dice él, que yo lo tengo por basura, que yo había aprendido. Dice, ahora desaprendiendo, paseándome, para que él me llene ahora de su conocimiento. Y no un conocimiento intelectual, sino por el Espíritu. Fíjese, más adelante él lo dice. Él dice, yo si pudiera confiar en la carne, yo más. Si yo me puedo gloriar entre todos vosotros, dice el apóstol Pablo, yo más. Yo me sé toda la ley, la jota, la tilde, yo me la sé mejor que ustedes. Dice, en cuanto al linaje, dice, yo soy de pura cepa, dice una versión. Yo no estoy mezclado con las tribus por allá. Dice, yo soy del linaje de Benjamín. Yo vengo directamente, traigo mi línea. Y si por ahí me quiero gloriar, dice, me llevo a todos de frente. Y el apóstol de Pablo está diciendo que muchos quieren levantar su nombre. ¿Sabe cuántos nombres se quieren levantar ahora? Y más ahora con todo eso boom de las redes sociales. ¿Cuántos nombres se quieren levantar? ¿Cuántos nombres de ministerios se quieren levantar? Y a veces queremos decir, bueno, yo pertenezco a tal familia, porque yo vengo de los españoles y procedí de esto. Hay gente que habla de eso. Y dice, ya tú tienes un nombre. Solamente el nombre de Jesús debe ser exaltado. Dice en Isaías, a los llamados de mi nombre. Usted es llamado de su nombre. ¿Qué mejor nombre que usted tenga el nombre? Dice, y los llamados de mi nombre. Allí en su espíritu tiene la estampa de Cristo. Tiene el linaje de Cristo. Tiene la ciudadanía de Cristo. Tiene el parentesco con Cristo. Así que el apóstol Pablo diciendo, hay en vosotros Él trabajó para darte el nombre de Él, para darte parte con el reino de Dios, para darte parte en la familia de Dios. Mira, la exhortación que hace el apóstol Pablo dice, trabajen por el bien de los demás. ¿Qué hizo Cristo? Trabajó para que tuvieras su nombre, para que tuvieras ciudadanía, para que tuvieras heredad, para que pertenecieras a su reino, para que fueras hijo de Dios. ¿Sabe? Para mí la honra más alta, dice la Biblia, dice, mirar cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo más elevado. De todas las creaciones que Dios tiene, de todas, querubines, serafines, arcángeles, todo eso que leímos, potestades, principados, ninguno tiene la potestad de ser llamado hijo como el Hijo. El mismo derecho del Hijo es tu mismo derecho y el mío. ¿Estás diciendo? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿tienen algo de Cristo? Claro, demasiado. Y entonces, ¿por qué no dejan expresarlo? ¿Tienen alguna comunión con Él? Claro que sí. Claro que Él los unió con Él. Dice, entonces, ¿por qué hay una división? Más adelante Él habla de 2 líderes. Dice, ruego a Ebode y a Sintique que sean del mismo sentir. Dice, porque ese liderazgo que se está dividiendo, principalmente en un liderazgo, dice, causa mucho daño y no glorifica y no magnifica el sentir de Cristo. Dice, así que yo te ruego que arregles ese asunto entre ellos. Y sería bueno que decía, yo debo arreglar mi asunto entre mi hermano.
Sabe que el propósito cuando uno se causa molestia con alguien, el propósito es no ganar el pleito, es ganar a mi hermano. Muchas veces nos concentramos en que yo tenía razón, soy el que tengo la razón. No se trata de tener la razón, es de ganar a mi hermano. O sea, muchas veces uno va, pero el propósito de uno o del otro es decir, pero yo tenía razón. Y entonces perdimos, porque el propósito era ganar a mi hermano. El regalo, el perdón es un regalo que te otorga la otra persona. Pero dice lo que hizo Cristo en su sentir de Cristo fue reconciliarte con el Padre. Entonces, si nosotros vamos viendo a Cristo en todas las cosas, a ver, por eso el apóstol Pablo le hace la exhortación de saber, en toda cosa que hagan, en toda, miren si tiene el sentir de Cristo. Hay perdón, hay amor, hay misericordia, hay verdad, hay justicia. Miren cada acción, examínense. Para mí que esa es la luz más poderosa para alumbrar toda nuestra oscuridad. ¿Sabe cuánta oscuridad hay en el hombre antes de convertirse? Pero dice que tenemos la palabra que arde como una antorcha hasta que el día esclarezca. La palabra profética más segura que nos alumbra y que nos hace mirar todas nuestras áreas. Y en vez de correrle a la luz, decir, Señor, aquí estoy, me expongo a la luz, porque quiero que mis obras sean hechas en Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor. Así que el sentir es de llevarte al Padre hasta que lo ames con todo tu corazón. ¿Qué es lo que hacía Jesús? En cada cosa que Él hacía, traía a la gente, traía confianza, traía perdón, traía restauración, traía verdad. Cada obra que nosotros vemos en los evangelios, podemos ver cómo era Cristo, cómo se relacionaba Él se relacionaba con niños, con jóvenes, se relacionaba con ancianos, se relacionaba con líderes, se relacionaba con reyes. Y miremos cómo era Jesús, cómo era el sentir de Cristo en la persona de Jesús. Obviamente es lo mismo, pero cómo Él se relacionaba. Y eso es lo que está diciendo, que cada creyente, cada uno de nosotros debemos llegar a ese sentir, a esa meta, a ese propósito. El apóstol Pablo, como vuelvo a repetir, dice que ya no es que yo lo he alcanzado. Él dice que entendió algo. Eso está en Filipenses capítulo 3. En el versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Yo digo lo mismo, yo no lo he alcanzado, pero lo estoy anhelando constantemente. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para el cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo me vacío de mí mismo cada día para llenarme de Él. O sea, cada día muero. Yo diría, cada momento debo morir, cada segundo debo morir. En la exhortación que él hace dice, haya pues el sentir, dice, el que se humilló. Les dije que la humillación no tiene que ver con una postura, aunque nos podemos postrar, pero la humillación tiene que ver con dejar de pensar quién soy yo para verme en Él, para verme reflejado en Él. ¿Cómo lo logro? Constantemente leyendo las Escrituras, mire a Cristo, mire al Padre. Y dice la Biblia que nosotros todos, como un espejo, viéndolo a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces, cada acción que usted haga o que está haciendo, diga, esto glorifica a Cristo. El apóstol Pablo entendió, dice, yo me vacié de mi conocimiento. Dejé de pensar de quién yo era, de mi posición, de mi función, para entonces empezar a vivir como Cristo. ¿Qué tenemos que hacer yéndonos ahora a nuestra casa? Ir al espejo de nuestra realidad y decir, a ver, ¿en qué yo no estoy reflejando a Cristo?
Fíjese que el apóstol Pablo en esta carta, volvamos otra vez al capítulo 1, en el versículo 22, en Filipenses: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo, la muerte ahora se convirtió ahora en el boleto para estar con Cristo. Fíjese que la muerte ya para Pablo ya no era algo triste. Para Pablo la muerte era el deseo. ¿Por qué dice esto él en esta carta? Porque cuando estaba preso en Roma, él temía que fuera en ese momento ya ejecutado. Ya el apóstol Pablo ya aquí tenía cierta edad, no sé exactamente, pero tenía cierta edad. Y el Señor me decía: háblales también a los ancianos, a la gente de canas, porque el apóstol Pablo no buscó nunca retirarse. No estoy diciendo que usted no se retire de su trabajo, pero lo que estamos aplicando es que Cristo se ha magnificado en usted. Y dice, mientras yo estoy aquí en prisión, dice, eso hace que Cristo sea glorificado. ¿Cómo lo aplico para ver si yo soy un anciano? Por ejemplo, si usted está enfermo y está en una cama y dice, me quedan pocos días de vida, o ya yo estoy en mi vejez, debo decir, ¿cuánto he adquirido de Cristo? ¿Y cuánto debo pasar a mi descendencia? Estando allí en la cama, yo estoy seguro que nuestra hermana Lucha Negro, que está en la presencia del Señor, no lo tenía contemplado, el Señor me lo trae. Estoy seguro, Dios me decía un día que estaba orando, dando gracias al Señor por su vida. El Señor me decía, ella me dejó un olor fragante y la voy a extrañar en la tierra. Saludos a mi hermana Débora. Dice, la voy a extrañar en la tierra, porque cuánto me complacían sus oraciones, cuánto me complacía su amor hacia el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo puede ser glorificado aún en tu enfermedad. Cristo puede ser glorificado aún en tu vejez. En el último minuto, Cristo elevó una oración que trajo la salvación para toda la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en tu lecho, que tú digas, no tengo nada que hacer, no, aquí mismo puedo vivir a Cristo glorificando a Dios. Ahí mismo en esa cama, en un hospital, que estás ahí conectado, hasta con señas, puedes glorificar a Cristo. Yo escuché hace años una enseñanza de Charles Spurgeon que decía que había una mujer que estaba enferma y dice, y ahí, estando en la cama, dice, le decía a la enfermera, hábleme de Cristo. Y decía, pero yo no conozco a Cristo. Y le decía, tome mi Biblia, hábleme, léame ahí donde está, dice. Y el propósito era que ella conociera a Cristo. Y aunque ella ya no tenía fuerzas, decía, hábleme de Cristo. Y ella decía, pero no conozco a Cristo. Sí, dice, aquí está mi Biblia, dice, léame. Quiero el último aliento saber de Cristo. Pero el propósito no era también ella escuchar, pero que esa enfermera que tenía que escuchar a Cristo. Yo sé denle el aplauso fuerte al Señor. Yo sé que aquí entre vosotros hay hermanas ya de edad que no pueden salir a veces de casa, muchas veces están privadas porque ya su cuerpo no responde, o no tienen a veces quien la lleve, pero allá en su casa están clamando, gimiendo. Y eso es el sentir de Cristo. O sea que no hay dificultad. Hay un hombre que ustedes saben que se llama Nick, que es muy conocido, que no tiene 2 brazos ni 2 piernas. Y él dice, Dios me dijo que no necesito eso, lo que necesito es un corazón como el de él. Las manos y los pies no son impedimento, el corazón. Por eso dice ahí, tengan el mismo deseo que tuvo Cristo. El corazón es el que mueve, el motor. Tengan el mismo amor que movió a Cristo para descender hasta lo bajo, salir de su comunidad e ir a salvar y hacerte un bien a ti y a mí. Y dice, esa exhortación es muy gloriosa. Creo que para mí es una exhortación no sé cómo describirla, para decir, el día que tú quieras hacer algo por el cuerpo de Cristo, por tu hermano, mira, examínate, pero haz algo por el cuerpo de Cristo. No es que le añadas, porque no hay que añadirle, pero que el Espíritu Santo produzca eso en ti. Y eso es vivir. Vivir es Cristo. Vamos a decir, vivir es Cristo. No lo escucho convencido. Vivir es Cristo. No lo escucho convencido allá en el Bronx. Vivir es Cristo. Los que están escuchando, vivir es Cristo. Entonces Cristo aquí en la tierra, como en forma de hombre,
haciéndose obediente. Fíjese, las 3 exhortaciones dice: obediente, siervo y hasta la muerte de cruz. No me acuerdo dónde tengo un pensamiento que Dios me dio de tantos que tengo aquí, para ponerlos en orden. El Señor me ponía, no me acuerdo dónde escribí, donde dice: Cristo fue hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios le pide lo mismo, que la iglesia debe tener ese mismo sentir hasta que la iglesia sea arrebatada. Y en lo personal también nosotros, ese sentir debe permanecer desde que nos convertimos hasta el último aliento de nuestra existencia aquí en la tierra. Desde que nos aceptamos o el Espíritu Santo nos toca, hasta el último aliento que digamos: Señor, glorifiqué a Cristo. ¿Qué le parece? A terminar este año y comenzar el otro, Cristo. Fíjese, el sentir de Cristo. Quisiera irme un poquito más profundo. Dice que cuando estaba aquí en la tierra sentía compasión por la gente. Al ver las multitudes, sanaba lunáticos, enfermos de diversas enfermedades, y le decían: se sienta a comer con borrachos, con glotones, no para hacer lo mismo que ellos, sino se sentaba y veía que en cada una de esas personas había una historia detrás. Y sanando a una de esas personas tenía una connotación de familia. ¿Cuántas veces dijo al ganadero: ve y muestra cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Ve, háblales de mí, háblales de Cristo. No para hacerse famoso él, sino para que a través de esa vida, de esa sanidad, de ese milagro, de ese perdón, de esa misericordia, pudiera expandir el evangelio y llenar la tierra de su conocimiento. Y detrás de cada persona que salvaba hay una historia. Hace unos días el pastor Santiago, saludos pastor, nos compartía un corto de la mujer samaritana. Y no sé cuántos lo vieron, de cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana. Yo decía: ahí está el sentir de Cristo. Todo el pueblo la menospreciaba porque sabía cuántos hombres había tenido. Y la religión también la menospreciaba. Pero Jesús sabía el trasfondo que lo había llevado a esa mujer hasta allá. Y cuántas veces nosotros religiosamente se nos olvida cómo Dios nos salvó, y cuando vemos a otro decimos: ese no sé qué, o esa no sé qué. No quiero hablar de mí, pero tengo testimonios. Antes vivía más cerca aquí de Poughkeepsie, ayer, lo que se llama la Main Street. A veces saliendo así de la casa, caminando. Caminar es una bendición. A veces tener carro es una bendición porque nos transporta rápido, pero a veces nos priva de ver la necesidad de lo que hay afuera. Y recuerdo que salía, de tantas veces que salía caminando, recuerdo que una vez se me acercó un hombre bien borracho, eran las 7 de la mañana, y me dice: dame una moneda. Yo le digo: tengo más que una moneda, quiero orar por ti. Y en el momento que empecé, pero el hombre olía, porque es el hombre de la calle, olía, pero a pipí, a borracho. Y el Señor me dijo: lo mismo que hice por ti. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y el pecado en ti apestaba. Estaba lleno de inmundicia. Yo puse mi mano sobre ti y hice lo mismo por él. Puse mi mano sobre él y empecé a orar por él. Y al momento el hombre empezó a vomitar. De ahí yo que soy bien asqueroso, pero en ese momento ahí orando por él, viendo cómo el hombre sacaba de todo, y ahí me quedé con él hasta él. Otras veces, y no le estoy diciendo para hablar de mí, sino estoy diciendo que el sentir de Cristo, cuando tú lo ves, se imparte en ti. Otras veces usted, la hermana Elsa, ¿se acuerda? Isaías. Ese hombre también estaba ahí en la Main Street, siempre pidiendo. Iba a la iglesia y dame una moneda. Y varias veces yo le dije: venga a la casa, quédese. Más en este tiempo de invierno, vivía solo. Y le digo: venga, quédese. Y ahí se quedaba ahí el hombre. Le tome miren, tal vez no le queda mi ropa, pero póngasela. O sea, algo práctico para ver, este hombre necesita una oportunidad. Si él no la toma, es de él. Pero gloria a Dios que Isaías la tomó, ¿verdad, hermana? Pero estamos diciendo, Cristo le dio una oportunidad siempre a todas las personas. Y dice ahí: dale del sentir como en Cristo, salga y vamos a ver la necesidad allá afuera. Vamos, llora por él. Hay gente que nada más quiere que le escuches. A veces cuando me siento a comer en mi trabajo,
y el compañero que tengo de frente, me pongo a orar por él y de repente cuando lo veo está llorando y dice gracias, y aunque se fue por allá, pero le sembré algo de Cristo. Y me siento con él y digo gracias por la vida de mi compañero, bendícelo, su casa, su familia, tú lo conoces, Señor. Y ahí lo que el Señor me ponga en el corazón, sea hombre, sea mujer. A veces llegan también los clientes en mi trabajo y ya ancianos, y muchos de ellos, sus familias ni los visitan, están por allá, y me siento con ellos y le empiezo a hablar. ¿Sabías que Moisés a los 80 años fue cuando cumplió el propósito? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 75. Usted está joven, su cuerpo envejeció, pero por dentro hay un hombre nuevo que Dios va a creer en usted. Y la gente empieza a llorar. Es el sentir de Cristo. A veces llega uno lleno de droga y empieza ahí a ofrecerles a los muchachos. Le digo, hay algo mejor que eso, Cristo. O sea, lo que sea siempre es Cristo, 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 Cristo. Dice el apóstol Pablo, todo lo he llenado de Cristo, todo, todas las ciudades. Y entre nosotros, ¿dónde más donde nosotros debemos sentir compasión los unos por los otros? Aquí en la iglesia. Y es donde, y no estoy hablando solamente de aquí que localmente, sino del cuerpo de Cristo, que es donde más nos atacamos, donde más a veces nos dividimos, donde nos damos la vuelta. Ese no es el sentir de Cristo. Aunque no estoy de acuerdo contigo, aunque sea dame la mano y salúdame, no importa. Si no quieres convivir conmigo está bien, no te caigo está bien, no hay problema. Pero ¿cómo cree que ve el Padre desde arriba? Dice, Cristo vino a unir, a quitar la pared intermedia, y esto están dividiendo. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, ruego que ustedes tengan el sentir de Cristo. Cristo no hizo eso con ustedes. Y si los metió en el mismo ministerio, en el mismo lugar, en la misma, ¿por qué ustedes hacen eso? Este es el sentir de Cristo. Ahora mismo la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, decía la vez pasada, que la iglesia, dice la Biblia, que tiene que llegar a la estatura del varón perfecto. La iglesia de Cristo debe llegar al nivel de lo que dice los profetas, más en Isaías. Dice, de Sión saldrá la ley. Y los gobernantes tienen que venir a pedir consejo a los ministros, como hacían con el apóstol Pablo, como hacían con los profetas. La iglesia debe llegar a ese nivel. Pero si no, entre nosotros no está entre lo práctico, entre nosotros como esposos, como entre familia, entre hermanos. ¿Qué espera el mundo? En el mundo no hay el sentir de Cristo. En el mundo está todo lo contrario, tinieblas. El diablo vino para robar, matar, destruir. Si nosotros vemos las noticias, nos llena de tristeza de ver cómo está el mundo. Y eso nos debería causar en nosotros el sentir de Cristo, de sentir compasión. Antier estaba trabajando y de repente el Espíritu Santo me frenó y dice, mira el ambiente en el que estás. Y yo me frené y dice, mira todo el ambiente. Todo es mentira, todo es orgullo, todo es pleito, todo, y no sientes compasión. Y dije, Señor, ten misericordia de este cliente, ten misericordia de mis compañeros de trabajo, ten misericordia. Y si nosotros vemos el mundo como está, de verdad que yo, por ejemplo, veo las noticias de mi país y veo cómo los narcotraficantes han llegado al extremo hasta de tomar químicos para deshacer aún los huesos de las personas que secuestran. Eso es diabólico. Llegar a ese nivel de agarrar y violar a las niñas, 20 o 40 hombres al mismo tiempo, eso es algo bestial. De mujeres que no encuentran a sus hijos por años. De crímenes y presidentes que roban y se confabulan con el narcotráfico, y aún hasta pastores en lugares donde se confabulan con el narcotráfico. Dice, ¿cuál es el sentir de Cristo? Es decir, eso duele ver. Si tenemos el sentir de Cristo, duele ver cómo el mundo se está hundiendo. Como nos decía nuestro pastor en la oración de líderes, decía, hay que clamar a Dios por una intervención. Dios, interven. Mira cómo está este mundo. Me duele en mi corazón ver todo lo que está aconteciendo. Y eso es lo que manda a llamar en Filipenses. Dice, hay en vosotros el sentir de Cristo. Pero ¿por qué no hay ese sentir? Porque estamos muy ocupados en las redes sociales. De verdad, yo también tengo esa lucha. No es uno más usted. A veces uno quiere ver algo y ya cuando ve ya uno por acá y digo, no Señor, aquí hay un montón de textos que tú me envías. ¿Por qué no leo estos textos? Estos son más importantes que lo que el mundo me quiere sembrar a mí. Que lo hizo aquel que dice, esto es lo más importante.
Aquí es donde vamos a ver a Cristo. Señor, revélame a Cristo. Quiero a Cristo. Pero más, ¿saben quién quiere a Cristo? Dios quiere ver a Cristo en nosotros. Y yo digo como el apóstol Pablo, no que ya lo he alcanzado, hermanos. Ese es mi deseo, esa es mi oración, ese es mi clamor, que Cristo sea formado en mí. Y como se lo dije anteriormente, cada vez que termino mi día, cada vez que hago algo, el Espíritu Santo me dice, Cristo fue revelado ahí. Y eso es lo que Dios quiere, que Cristo sea visto, que Cristo sea oído, que Cristo sea revelado, que Cristo sea magnificado, que Cristo sea glorificado, para que Dios sea el todo en todos. Aleluya. Lo que siguen pasando, algunas notas que tengo por aquí. Entonces vimos ahí que dice, mirar por el bien de los demás. Fíjese, póngame otra vez Filipenses, por favor. En el versículo 9 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, en el día de Dios, toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar, y Dios va a exaltar a aquel que dejó su trono y se hizo hombre. Y hasta Satanás, hasta el diablo, los demonios van a decir, venciste, Nazareno. Hay una parte donde el apóstol Pablo relata su conversión, más adelante el libro de los Hechos. Cuando Jesús se le aparece, añade otra cosa, dice, yo soy Jesús de Nazaret, el pueblo que menospreciaban, el lugar que menospreciaban. Y él se toma ese como el apellido, Jesús de Nazaret. Y toda lengua un día va a confesar a Jesucristo. Y nosotros ya lo estamos confesando, para que el señorío de Él, el sentir de Él, la obra del Padre en nosotros se esté formando en nosotros. Cristo tiene que ser Señor en nosotros, en cada pensamiento, en cada afecto, en cada voluntad, en cada deseo, en cada actitud, en cada obra. Póngase de pie y cantemos. Vamos a hacer algo. La parte donde dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yo no sé si algo te impide, yo sé que esa no es la humillación del corazón, pero sí vamos a doblar nuestras rodillas, porque eso manda la palabra. Yo no sé si tú tienes algún impedimento, tal vez hasta cuando si se te cayera tu tarjeta de crédito, tus llaves, si te arrodillaras. Pero estamos hablando de aquel que el Padre dice que Él es el Señor. Y por eso nosotros, Señor, en este día, primero que todo, Señor, pedimos perdón por todas las veces que no hemos reflejado a Cristo, por todas las veces que nuestro orgullo, nuestra ceguera, como el apóstol Pablo, que aparentemente veía, pero es cuando estaba más ciego, haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Señor, nosotros también, ¿cuántas veces yo no he actuado como Cristo, como esposo, como hijo, como hermano, como amigo, como consiervo, como sacerdote, como pastor? Señor, yo sé que estoy muy lejos todavía, y hablar de esto, de lo cual todavía estoy muy lejos. Señor, primeramente pedimos perdón. Termina un año casi, Señor, y queremos, Señor, reconocer, Dios mío, que solamente tú eres, Dios mío, el que puede hacernos traer el sentir de Cristo en cada afecto, en cada pensamiento, en cada voluntad, en cada decisión. Primeramente, ahora tomamos el mismo sentir que se reflejó en su boca cuando dijo: Padre, el hacer tu voluntad me agrada, desde el principio hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, nuestra carne no puede, ni quiere, ni lo desea, pero en el hombre nuevo, Señor, ahí, Señor, sí se puede, Señor, porque hemos nacido de nuevo. Israel por eso rechazó a su Mesías, porque no entendió que Dios pudiera hacerse hombre
y que pudiera estar encarnado. Por eso lo rechazó, porque no estaba de acuerdo a sus expectativas, Señor. Y muchas cosas a veces las vemos que no están de acuerdo a nuestra expectativa, y por eso no queremos humillarnos. Nos gana el orgullo, el egoísmo, lo que nosotros queremos, quienes somos, nuestra nacionalidad, nuestra posición, nuestra función, nuestro físico, tantas cosas, Señor. Pero tu palabra manda, Señor, que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y lo hacemos voluntariamente. ¿Cómo no someternos voluntariamente a aquel que, teniendo todo, pudo aprovecharse de su posición y bajar con esplendor de gloria, y que todos se le sometiesen y poder mandar y hacer? Pero no lo hizo así. No se aprovechó de su posición, no se aprovechó de quien era, sino todo lo contrario. Vino a servirnos, vino a lavarnos los pies, vino a tomar nuestro pecado, nuestra culpa. Oh Señor, grande es el misterio de la piedad. Y por eso también nosotros tomamos esta ocasión y decimos: Señor, nos humillamos delante de ti, Dios mío. Todavía no hemos entendido, porque grande es el misterio que tú te hiciste hombre, que habitaste entre nosotros, Señor. Cómo entender, cómo, Señor, mirar lo que tú hiciste, Señor. Por eso te pedimos que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele, no solamente ahora, sino en nuestro caminar cada día, cada momento. Y así como Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no le temió a la cruz, no le temió esa cruz a la que todos le oían, sino que Él la confrontó y fue voluntariamente. Tu palabra dice aún más que no puedo explicar, Señor, que el que estaba hasta lo alto, no solamente descendió a la tierra, sino tu palabra también declara que eso de que descendió, sino que también fue a las partes más profundas de la tierra. El que estaba hasta lo alto, y que es el alto y sublime, ahora descendió hasta lo más bajo. Señor, por favor te suplicamos. No sé cómo expresártelo y decírtelo, pero tu Espíritu Santo nos lo comunica en el Espíritu. Danos el sentir de Cristo. No queremos ni deseamos caminar más en nuestro orgullo, en nuestra jactancia. Perdona a toda la iglesia de Cristo, en toda tribu, lengua, nación, Señor, que se ha dividido, que se ha apartado, que defiende su denominación y su énfasis. Perdona a todo ministro que está, Señor, comprometido con el concilio, pero no contigo. Perdona a todos aquellos que están haciendo alianzas con el mal, aún ministros que se han dejado corromper, otros porque han sido amenazados. Pero estos hombres dieron su vida por Cristo, por su vida. Y aquí estamos, Padre. Danos el mismo sentir, que digamos como el apóstol Pablo: el amor de Cristo me constriñe. Que podamos decir como él decía: ¿quién enfermo? Yo no enfermo. Tener la carga por la iglesia, tener la carga por nuestros hermanos, porque nuestro deseo es hacerle bien a nuestro hermano, como dice ahí, hacerle bien al otro. Que nuestro deseo sea, Señor, hacerle bien a mi hermano, aunque sea con un saludo, aunque sea con una sonrisa, aunque sea con una llamada, aunque sea, Señor, con un detalle como un dulce, Dios mío. Pero que ahí esté el sentir de decirte: te amo. Y quiero que el amor de Cristo, quiero que Cristo sea formado, quiero que su propósito se cumpla. Ayúdanos como esposos, entre los esposos trae perdón, Señor, en lo que hemos fomentado en nuestro matrimonio. Todo lo que no refleja a Cristo se deshaga, se desaparezca. Digamos como el apóstol Pablo: lo que yo tengo por excelencia en mi conocimiento, en mi razón, ahora lo tengo por basura. Eso no glorifica a Cristo. Desistimos de todo lo que está en nuestro matrimonio, que hacemos con nuestros hijos, que hacemos entre familia, entre hermanos. Señor, no queremos más, Señor, porque para eso vino Cristo, para que Dios vuelva a ser el todo, para que Él tenga la preeminencia, para que tú reines, para que tu sentir esté entre nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre. Yo mismo pido perdón porque no pude capturar todo lo que pude haber dicho, Dios mío. Aquí está este día, te damos gracias por traernos. Gracias, Padre, te decimos que ahora todo servicio
suba a ti como una ofrenda a nuestras vidas. Y saldremos, y como dice en Romanos capítulo 15, 16, si comemos lo haremos para Cristo, si dormimos lo haremos para Él. Señor, si cuidamos de nuestra salud lo haremos para Él, si nos relacionamos será para Él, si renunciamos al pecado es porque queremos verlo a Él reinar, y si todo lo que hagamos es para que Cristo sea glorificado. Sí, Señor. Y cantamos una vez más, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese sus señorías. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.